temporada 2, episodio 7, parte 2 de 3. La llegada de la Madre Santísima de la Luz y su expansión por el mundo. Invitada especial en este episodio, Eva Piñón. Se disputa mucho entre los conocedores de arte si la imagen que se mandó aquí a León fue la original u otra exactamente igual que está en Palermo. Es que las dos son originales, las hizo el mismo pintor con la misma medida, del mismo tipo, pero la de Palermo se destruyó con la Guerra Mundial. Eso ya lo mencionaremos un poquito después. El padre Genovesi vino personalmente a traer la imagen, que llegó aquí a León el 2 de julio de 1732, y se depositó en el altar mayor de la iglesia jesuita, que estaba recién construida y que estaba donde hoy está el Inmaculado Corazón de María. Allí se depositó, que luego se llamó la Compañía Vieja, allí se depositó el cuadro que trajo el padre Genovesi, y hay una certificación por la parte posterior del escribano real, don Ildefonso de la Peña Rada, dando fe como notario de que esa fue la imagen que trajo el padre Genovesi y que bajo juramento se tuvo como imagen original. Sí, cuando llega la imagen ya traída por, como dices, el padre Genovesi, ¿cuál es la reacción de la propia villa, de los pobladores? Tenían otra imagen a la que había devoción. Esta mueve política, mueve economía. ¿Qué mueve la llegada de esta imagen? Movió totalmente la unidad de todas las clases sociales y de todas las castas, como se les llamaba entonces. León era una parroquia con mucha importancia desde el punto de vista agrícola y quizá ganadero, porque colindaba con lagos y además tenía 2 pueblos de indios y un barrio de mestizos y mulatos: San Miguel, el Cuecillo junto con la Traza Centro, y el barrio arriba, que era el Curtidor. La Madre Santísima fue inmediatamente nombrada patrona de la entonces parroquia, pero también de su jurisdicción como alcaldía mayor, que comprendía desde la ahora Valle de Moreno hasta San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Ciudad Manuel Doblado. La imagen fue declarada patrona de toda la alcaldía mayor. Reinando Carlos III en 1766, vinieron problemas muy grandes para los jesuitas, tanto que fueron expulsados de todas las provincias españolas y desde luego las devociones que habían promovido los jesuitas fueron devaluadas y combatidas. Es de hacer notar que el propio rey Carlos III dijo que los motivos de la expulsión los guardaba en su real pecho y que nunca los diría, pero es de sospechar después de algunas investigaciones que algunos de los motivos reales de la expulsión fueron los atentados contra los reyes de Francia promovidos por la masonería, el asesinato del rey José I de Portugal, don José de Braganza, y las amenazas que llegaron a la corte española y de las cuales el conde de Floridablanca y el conde de Campomanes, que eran los consejeros del rey y que eran masones, le dijeron que tuviera cuidado porque los jesuitas estaban tramando una conspiración contra él. El padre Blas Arriaga, que era originario de Tlaxcala, llevó una imagen a Melara, que era una comunidad italiana, donde muchas personas creen y creían que esa imagen era la original. Pero, en definitiva, es una copia muy buena que el padre Blas llevó y fue una obra hecha en Tlaxcala o Puebla por los artistas de ahí. Se ha mencionado que esa imagen la llevó el padre cuando fue la expulsión. La cuestión es que al ser relacionada con los jesuitas, automáticamente se le clasificó como apóstata, porque estaba contra el dogma de que el que se condena no sale nunca del infierno. Esto en referencia a que la pintura en cuestión mostraba la imagen de la Virgen con la mano muy cerca del alma que estaba por caer a la boca del infierno, interpretándose como que le estaba sacando de su condena, y eso era herético. Ya resuelto el conflicto muchos años después, surgieron otras interpretaciones. Eva Hay decía al muchas principio imágenes. algo importante, si había registros de esta... De la princesa. Que a la que se le apareció. Pues supone que casi que le dictó, ¿no? A ver, así Que le quiero di- el cuadro. Pero a esta etapa en que tú nos mencionas, entonces la iglesia dice, no, ni más, así no me gustó. Quiero que sea así. No, era más bien Ok. por la cuestión de que los jesuitas habían caído de la gracia de... Entonces, para poder seguir sosteniendo que una devoción que ya se había hecho muy popular, se sustituyó el Leviatán
por una mancha negra o por llamas. O sea, sí se modifica. Sí, se modifica en las pinturas Y todas de las esa pinturas etapa. que se Pues hicieron qué entre canijos. 1767 y 1790, que fue el Concilio Provincial Mexicano, no tienen dragón. Y en Puebla se difundieron mucho porque no fue posible ya desarraigar el amor a la Claro. Madre Santísima de la Luz, y se siguió venerando más allá de que fuera jesuita o no fuera jesuita su origen. Y todas las pinturas que hay de la imagen en esa época no tienen dragón. Tienen la mancha y las llamas, pero no tienen dragón, porque fue la forma de evitar que se considerara una imagen herética. Cuando tuvo lugar el Concilio Provincial Mexicano, ya era otro el Papa, ya eran otras las circunstancias políticas, ya reinaba Carlos IV y luego Fernando VII, ya había pasado el conflicto, tanto es así que a principios del siglo XIX volvieron los jesuitas a los dominios españoles, cuando habían estado a punto de ser disuelta la orden, no solamente en España, sino en el mundo. Volvieron y entonces se regresó la imagen original y se volvió a pintar con dragón. El obispo de Caracas, don Diego Antonio Díez Madroñero, que tenía primos hermanos aquí en Guanajuato, tío de don Lucas Alamán, venían de la misma familia, que era la familia Díez Madroñero, declaró la imagen patrona de Caracas. Y si ustedes ven la Catedral de Caracas, pues, está reinando allí la Madre Santísima de la Luz, en la época en la cual su devoción estaba prohibida. Y en esa misma época se extendió a otros muchos lugares. Y es muy, muy importante ver cómo, a pesar de la prohibición de la extensión de su devoción... Y del pues, poco tiempo que hubo, porque de la llegada a León a la expulsión de los jesuitas fueron 35 Así años, es. fue muy Poco. poco tiempo, Así y es. para que se haya aprendido tanto se la había devoción. arraigado profundamente, porque su origen es en Sicilia y su expansión fue en América. Después se exportó, ya una vez conciliado el asunto con los jesuitas, se exilió o se extendió, más bien dicho, a otros lugares. Por ejemplo, en San Diego, California. En San Diego, pues era una provincia mexicana, también se le declaró patrona y la imagen se encargó a México. Pero el pintor que la hizo cambió algunas cosas. Por ejemplo, el alma que está sacando del infierno son varias y todas son indígenas, vestidas como indígenas, y los ángeles también son indígenas, y el alma que está salvando de caer al infierno también es una indígena con todos los atributos, los penachos de plumas, etcétera. Y eso también es muy interesante porque a Filipinas también llegó la devoción, y en Filipinas pues es patrona también de Manila y de muchos lugares pequeños de Filipinas. Allí se le conoce como la Inmaculada Concepción, pero es la Madre Santísima de la Luz. Si comparamos las imágenes, pues actualmente ya se retomó el nombre original por investigaciones históricas que ellos mismos han hecho, pero durante todo el siglo XIX se le consideró una representación local de la Inmaculada Concepción. Entonces, hay muchas cosas que son muy importantes porque no es nada más una devoción leonesa. Imagínense ustedes, actualmente las copias hermosísimas que se están exportando en todo el mundo y hasta se exportan hacia Italia y hacia Sicilia, están hechas en Sevilla, y hay copias en Palermo y en Sicilia, y en Catania, en Agrigento, en Ragusa, en todas las provincias sicilianas, pero el lugar en donde más se le tiene cariño, quizá, es en Porticello, que es un puerto que está cerca de Palermo. Porticello significa puertecillo. Es un puerto que fue pequeño, ahora ya no lo es, y ahí es la patrona de los pescadores. Y hay una imagen de más de 1 metro de altura,
de busto, maravillosamente hecha, de una manufactura barroca maravillosa, que se saca el 21 de noviembre para las procesiones, porque aquí la celebramos el miércoles anterior a Pentecostés y la llegada, que es el 2 de julio, pero allá se le festeja en la fecha que tradicionalmente fue la aparición, que es el 21 de noviembre. Y ese día, vean ustedes en YouTube, lo pueden ver, Madonna Santísima del Lume en Porticello, y ahí se ven las peregrinaciones verdaderamente devotas de gente del pueblo que en multitudes acude a la peregrinación que hay en esa ocasión de la imagen de bulto maravillosa, gigantesca, que está en la parroquia de Porticello. Entonces todo esto es muy importante, creo yo, porque nos demuestra que la imagen no es una devoción provinciana, no es una devoción local, es una devoción que ha sido y que es universal, porque pues no es una imagen con una devoción provinciana local a 10.000 kilómetros de Europa, no, es una devoción que ha sido universal y que habría que recopilar su consistencia a través de muchos documentos que todavía no han sido investigados y a través de muchos libros que todavía están por ahí ocultos. Porque, por ejemplo, yo me encontré cuando viví en Italia, me fui a investigar también a la Biblioteca de Palermo, y hay un libro publicado en 1721 por Antonino Mongitore que se llama La devoción a Maria in Palermo, Palermo divoto di Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, María Virgen protectora de Palermo y Palermo devoto de María Virgen. Y allí ya se habla, esto fue antes de la aparición de 1722, y allí ya se habla de una advocación que hacía falta consolidar, que era la devoción a la Madre de la Luz Increada, y todavía no había aparecido la imagen. Entonces esto demuestra pues que hay mucho camino por andar y muchos temas por investigar en torno a este fenómeno. A ver, pero ¿tú quieres preguntar, Eva? Sí, yo nada más creo que se quedó en el aire la cuestión de que la interpretación que se le dio posteriormente. O sea, primero dijeron que era apóstata porque estaba sacando al alma del infierno, pero creo que no explicaste que con el concilio mexicano, la interpretación fue otra, sino que no está rescatando, no está sacando, sino que está impidiendo que caiga al infierno. Y entonces empezaron otra vez las imágenes a volverse a representar con el dragón. Así es. Ese dragón, decíamos hace un rato, es el Leviatán, que es la puerta del infierno. Por lo tanto, pues era muy fácil atribuirle una interpretación herética, y después se corrigió el error, como decías tú, al haber señalado que no estaba sacando al alma del infierno, sino impidiendo que cayera. Exacto. Y ya entonces, que coincidió con la conciliación de España con los jesuitas, se volvió a difundir la imagen en su forma original. Entonces es importante, para los que nos gusta la iconografía de la Madre Santísima de la Luz, advertir que lo que se hizo entre 1767 y 1790 no tiene dragón, pero el culto siguió. Y lo que se hizo antes de esas fechas y lo que se hizo después sí tiene dragón, ya interpretado de otra manera el sentido de eso que se consideró una herejía, que en realidad no lo fue. Tertulia Podcast. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con Bonito León y Te Falta Barrio. Tertulia es un podcast original producido por Orión Corp, Ule Audio Studio y la Fundación Marqués de San Clemente AC, con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo y Raúl Padilla. Locutores: Luz Adriana Flores y Raúl Santana. Dirección General: Mauricio Aguirre.
Grabación y diseño de audio, Raúl Santana, Óscar López y Luis Vázquez. Derechos reservados. Tertulia Podcast AC.